Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Un fondo con pocos detalles y ni una mención a los combustibles fósiles. Tenemos una crisis climática cuyos efectos son cada vez más evidentes, pero la conferencia sobre el clima ha terminado postergando algunos de los asuntos más importantes de la agenda climática, sin muchas novedades sobre cómo evitar ese camino al infierno del que hablaba en su inicio el secretario general de la ONU. La COP27 cierra en Egipto sin un compromiso para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, pero con un acuerdo para crear un fondo destinado a los países más vulnerables al cambio climático. Es el resultado de una cita que no retrocede, pero que tampoco da grandes pasos hacia adelante. Los países más contaminantes ponen freno al compromiso más ambicioso, el que ya se fijó en 2015 en París, evitar que la Tierra se caliente 1,5 grados. El texto final es el resultado de más de 40 horas de negociación, con el amago incluso de Bruselas de levantarse de la mesa. La Unión Europea quería dejar por escrito un compromiso para reducir las emisiones que potencias como China, que está detrás del 30% del gas invernadero en el mundo, y varios países petroleros han bloqueado. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Así que el resultado final vuelve a girar en lo económico y se resume en que los países más ricos van a pagar los daños y las pérdidas a los países más afectados por el cambio climático. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU. Esta COP ha dado un paso importante hacia la justicia. Acojo la decisión de establecer un fondo para pérdidas y daños y ponerlo en funcionamiento para el próximo periodo. Pero claramente no será suficiente. Seamos claros. Nuestro planeta todavía está en la sala de emergencias. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora. Y es un problema que esta COP no ha abordado. Un acuerdo histórico, sin embargo, para los países más vulnerables que llevan reclamando el fondo desde hace décadas. This is a very positive result from 1.3 billion Africans. You promised us an implementation COP, so our congratulations to you. Países como Nigeria o Pakistán celebran un fondo que nace con muchos flecos abiertos. No vincula a ningún bloque, tampoco pone cifras ni plazos. La idea es que entre en funcionamiento a partir de 2023. El año que viene la cumbre se va a celebrar en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Egipto cierra con un texto poco ambicioso para muchos, mientras Qatar, otro de los grandes productores de crudo, saca músculo y presume de infraestructuras y modernidad tecnológica en la inauguración del Mundial. Inauguración en la que el emir del país ha celebrado la diversidad, decía, en un palco sin apenas mujeres, en un país que criminaliza la homosexualidad. Comienza así, en fin, el Mundial más caro de la historia, con una operación de lavado de cara que ha costado más de 300.000 millones de euros. En lo deportivo, euforia en Quito, la capital de Ecuador, tras la victoria de su país en el partido inaugural, que ganó 2-0 a la selección anfitriona. Es lunes, es 21 de noviembre. Pedro Sánchez y el secretario general de la OTAN cierran este lunes la Asamblea Parlamentaria de la Alianza en Madrid. Con la participación telemática del presidente Zelensky, que esta madrugada ha denunciado 400 bombardeos por parte de Rusia en las últimas horas. Anoche los reyes recibieron a los representantes de las delegaciones de los 30 países de la OTAN. This conflict and international crisis is far from damaging transatlantic unity and solidarity. Felipe VI subrayaba la importancia de la unidad para apoyar al pueblo ucraniano. El cierre de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN marca el comienzo de una semana política muy intensa para el gobierno, con la vista puesta en la votación de los presupuestos generales del próximo jueves. Con la polémica abierta sobre la ley del solo sí es sí. Desde el gobierno, la parte socialista insiste en abrir la puerta a su reforma, lo decía la ministra Diana Morán. Feijóo pide la dimisión de Irene Montero. Lo hacía ayer en La Vanguardia. Hoy hay violadores que, gracias a esta ley, que según el presidente del gobierno iba a proteger a las mujeres españolas están más desprotegidas que con la ley anterior. Que no le quepa a nadie ninguna duda de que el gobierno de España, tanto con la ley como con lo que pase con la ley y su aplicación, lo que vamos a hacer es actuar siempre para ampliar y seguir ampliando la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. La Moncloa remite al criterio que fije el Supremo y la Fiscalía. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Esta semana el gobierno pretendía vender estabilidad con la aprobación de los presupuestos y sintonía dentro de la coalición, porque el jueves se debaten los nuevos impuestos en la línea que siempre ha reclamado Podemos, pero el foco se ha desviado y no parece que el Ejecutivo tenga soluciones urgentes. Sobre la ley del solo sí es sí, la Moncloa sigue remitiendo a la Fiscalía y al Supremo. Se irá resolviendo, dicen en la cúpula del Gobierno, mientras crece la incomodidad en las federaciones socialistas, que creen que el Ejecutivo ya debería haber taponado este frente. No nos podemos permitir que la gestión del Gobierno pierda credibilidad, eso aseguran fuentes del PSOE, donde hay además expectación por saber
ver si mañana en el Senado Pedro Sánchez zanja el tema de la malversación en su choque con Núñez Feijóo. Si no cierra este debate, la secuencia temporal preocupa a muchos en el PSOE porque Esquerra tiene que votar los presupuestos el jueves y dice un diputado del PSOE que la ambigüedad de Sánchez solo alimenta el mensaje del PP de que son rehenes de los independentistas. Y en Madrid, cerrado el acuerdo con los trabajadores de las urgencias, hoy comienza la huelga en la atención primaria. Los sindicatos piden reducir el número de pacientes que atienden cada día y denuncian que faltan médicos. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. Buenos días. Faltan unos 1.200 según AMITS, el sindicato mayoritario de médicos, que convoca esta nueva huelga indefinida a la que están llamados casi 5.000 profesionales entre médicos de familia y pediatras. Agendas infinitas, estrés emocional, sobrecarga diaria de trabajo. Empezamos con 26 y acabamos con 50 más avisos, más un dolor torácico que viene al centro de salud que podría ser potencialmente un infarto. Piden que se respeten los acuerdos de hace 2 años y que incluyen una limitación a 30 pacientes diarios, 21 en pediatría, dedicar 10 minutos por paciente, contratar más médicos y una disminución de las tareas burocráticas. Y comienza también un lunes con otra huelga que afecta en este caso a quienes cojan hoy un vuelo. Segunda jornada consecutiva de huelga de los tripulantes de cabina de Vueling. La compañía aérea ha cancelado en las últimas horas más de 60 vuelos y el principal aeropuerto afectado es el del Prat, en Barcelona. Vueling garantiza este lunes casi el 90% de los vuelos. Los trabajadores siguen pidiendo mejoras salariales. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y comienza también una jornada marcada por la aprobación de una medida que puede paliar algunos de los efectos de la inflación y de la receta que tiene el Banco Central para compartir subir los tipos, es decir, encarecer las hipotecas. Vamos a conocer los detalles de un acuerdo que firman este lunes Gobierno y banca. De momento sabemos que el objetivo es alargar la vida de las hipotecas para los más vulnerables, bajar la mensualidad a cambio de alargarlas, estirarlas hasta 6 o incluso 40 años. ¿Y a quién beneficiará? A quienes cumplan estos requisitos. Hogares que dediquen más del 40% de la renta, aquellos a quienes los intereses les hayan subido un 20% y familias con salarios máximos de hasta 24.000 euros al año. Y este es el sonido de la vigilia ayer frente al local LGTBI de Colorado, donde un hombre disparó y mató a 5 personas y dejó una veintena de heridos. El local celebraba un acto de memoria por los ataques al colectivo trans. El autor, de 22 años, irrumpió en este famoso bar y disparó contra los asistentes. Ya está detenido. Las autoridades investigan si se trata de un delito de odio. La vigilia ha coincidido con el 80 cumpleaños del presidente Joe Biden. El demócrata se ha convertido en el primer presidente octogenario de la historia del país. La efeméride llega en medio del debate sobre su edad, un factor que podría condicionar su candidatura para seguir en la Casa Blanca. Aunque Joe Biden sopla las velas en un momento más dulce de lo que esperaban en sus filas. Los demócratas pierden la mayoría en la Cámara, pero frenan la ola republicana y mantienen el control del Senado. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un aniversario que aviva el debate sobre su posible candidatura en 2024 y sobre todo sobre su edad y sus facultades para liderar el país. Son conocidos y también frecuentes sus lapsus mentales. Recientemente confundió Colombia con Camboya o, por ejemplo, hace unos meses llamó públicamente a una congresista que había fallecido. Every once in a while I make a mistake, not like once De vez en cuando cometo algún error, bueno, quizás en cada discurso. Así bromeaba el mismo Joe Biden en mayo de este año, y aunque haya salido reforzado de estas elecciones legislativas, una encuesta reciente apunta que el 86% de los americanos cree que un presidente no debería superar los 75 años, y otro sondeo revela que el 20% de votantes demócratas cree que no tiene la capacidad mental para ocupar la Casa Blanca. Biden por ahora asegura que su intención es optar a la reelección, pero que se trata de una decisión familiar y que hará pública a principios del próximo año. Y será una de las imágenes que van a marcar la crónica internacional del lunes. Se retoma la negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Conversaciones entre el primer gobierno de izquierdas de la historia que encabeza Gustavo Petro y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la última guerrilla armada desde los acuerdos de paz del año 2016. Las delegaciones se van a reunir hoy en Caracas. Gobierno y guerrilla llevaban sin sentarse desde que el expresidente Iván Duque suspendiera las negociaciones hace ahora 4 años. Y completamos la actualidad internacional mirando a Irak y a Siria, donde Turquía ha bombardeado varias zonas donde opera el grupo armado kurdo PPK. Ankara asegura que están detrás del atentado que el domingo de la semana pasada mató a 8 personas en Estambul. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Vamos a repasar lo que cuentan los periódicos hoy a esta hora con Gillian, con Enrique y con Sastre. Vamos a empezar por la prensa nacional. Bueno, toda la prensa nacional e internacional lleva muy destacado la inauguración ayer del Mundial de Fútbol en Qatar. Enrique. Lleva imágenes de esa ceremonia que vemos, por ejemplo, en la portada del País o en la del Mundo, que titula "El actor que hizo de Mandela blanquea el Mundial de Qatar". Para ABC fue una ceremonia neutra abriendo el Mundial. Hay mucho también sobre la cumbre del clima en las portadas. Para La Vanguardia, el acuerdo de la cumbre se queda a medio camino. En el periódico, la cumbre concluye sin avances para recortar emisiones. En la prensa digital, El Confidencial cuenta que el futuro de las pensiones sacude al gobierno y Escrivá se queda sin aliados. En el diario.es, arranca el Mundial de Qatar bajo la sombra de la corrupción, la explotación laboral y la homofobia. Y este titular de Infolibre: ACS, BBVA y la constructora alicantina Ecisa, los ganadores del Mundial de Obras de Qatar. Historia de un fracaso anunciado. Así define Le Monde la cumbre del clima, que dice puede llegar a tener muchas similitudes con el Mundial de Qatar si hablamos de hipocresía. Quizás esta cumbre haya sido un fracaso, pero también, dice Le Monde, realmente ha sido la más honesta porque nadie se ha comprometido a algo que no iba a hacer. La guerra en Ucrania es la que acapara todas las portadas en la prensa alemana. Die Welt dice la nueva táctica de Rusia en Ucrania: robar bicicletas y todo lo que tenga ruedas. El ejército ruso está intentando dejar a la población civil ucraniana sin medios de transporte para evitar que huyan en la medida de lo posible. Los civiles empezaron a quedar sin combustible, no podían usar coches ni motos ni nada parecido y empezaron a huir en bicis. Por eso esta táctica rusa ahora, que dice el New York Times, Ucrania está evacuando a los civiles de Jersón y Mykolaiv. Acaba de terminar prácticamente esa evacuación según el gobierno ucraniano. Y en el Guardian dicen sin pistas de hielo y con menos luces. Así va a ser la Navidad en casi toda Europa. No hay energía suficiente para mantener las pistas de hielo en los mercadillos navideños, sobre todo de Alemania, uno de los más famosos de Europa. Y en algunos pueblos al norte de ese país, precisamente, dice hoy el Süddeutsche Zeitung, los vecinos están recogiendo firmas para que en el Black Friday haya descuentos a la gasolina y a la luz. De la prensa económica, Sastre, ¿qué destacas? Mira, este muy llamativo titular que lleva en primera 5 días dice: alerta empresarial al detectar solo un 12% de asignación de fondos europeos. La COE, la patronal, solo ha computado 8.000 millones con destino después de recibirse subvenciones por 69.500. El dinero pendiente está supeditado a más reformas e inversiones. Y también en esta primera página del mismo periódico económico del 5 días, el alza del precio de los alimentos se quedará hasta al menos 2025. Y la prensa, Enrique, lleva el hackeo al Ministerio de Economía. Sí, otro hackeo masivo en otra administración pública. Recordáis que hace unas semanas hablábamos aquí de un hackeo en el sistema informático del Poder Judicial, sí, que robó entonces datos fiscales e información también de cientos de policías. Bueno, pues cuenta a veces esta mañana que ahora un pirata informático ha accedido a la sede del Ministerio de Economía y con un modus operandi parecido. Ocurrió el lunes pasado. Un pirata informático accede a un ordenador del Ministerio, se conecta a un sistema informático que une la información de todas las administraciones y de esa forma accede a cientos, a miles de ordenadores, a una información con datos muy sensibles, según fuentes del Ministerio. Y es interesante porque el trabajador en cuestión, el dueño de ese ordenador, comprueba el hackeo en directo. Cuando se sienta en su puesto de trabajo, comprueba que el ratón se está moviendo solo. Claro, llama a los técnicos, le dicen, está sufriendo un hackeo y la policía lo está investigando. No descarta que esté relacionado con ese hackeo en el Consejo General del Poder Judicial, que hablábamos hace unos días. Hablando de robos y de investigaciones, ahora están saliendo a la luz muchas historias de los mundiales de fútbol. Y en el Washington Post dicen que por mucho que pase en Qatar, nunca va a poder superar el de Londres del 66, cuando se robaron la Copa del Mundo. Y la encontró un perro. Entonces cuentan la historia del atraco más impresionante del 20 de marzo de 1966, cuando se estaba exponiendo el trofeo una semana antes y meses antes de la Copa del Mundo. Luego, 2 días antes, se la roban de la exposición. La policía no tiene pistas porque solo lo describen al sospechoso como un hombre con pelo grasiento, y al final le envían una nota de rescate a los de la Federación Inglesa, 15.000 libras en aquel entonces, por la copa, y un señor paseando a su perro, el perro va y se encuentra la copa en Londres. Me encanta porque Gillian dice se robaron. Se robaron. Se robaron la copa. Uno tiene sus orígenes. Entonces, Gillian dice se robaron la copa. Se robaron la copa. Sí. ¿Qué hay entre lo más leído? Pues mira, en cadenaser.com, una historia de Alemania devuelve un cheque valorado en más de 4 millones de euros y es recompensado con 6 paquetes de chucherías. Hay que entrar para ver la clave de la noticia. Que ya le vale al que le dio las chucherías, de verdad. Valen chucherías de oro, no sé. La foto de una factura: todos los pilotos de Fórmula 1 se reunieron el 17 de diciembre, 2 días antes del último Gran Premio, y la factura la pagó Hamilton.
Y vamos con la recomendación cultural del día, una novela de la escritora Cristina Morales que se hizo con el Premio Ralde y con el Nacional de Narrativa, la provocativa Lectura Fácil, que es un texto que cuenta la historia de 4 mujeres con distintos grados de discapacidad intelectual que llega al teatro. Es una adaptación en la que no ha participado la autora y que se puede ver en el Valle Inclán, en el Teatro Valle Inclán de Madrid. Pepa Blanés. Lectura Fácil fue una de las novelas más rompedoras y políticas de las últimas décadas. La afirmaba Cristina Morales y con ella logró el Premio Nacional de Narrativa. Aquella historia de 4 mujeres con discapacidad intelectual, según las instituciones, compartiendo piso tutelado en Barcelona y luchando por su independencia y dignidad, ha sido también adaptada a la serie de televisión que llegará en diciembre y ahora a una obra de teatro que puede verse estos días en el Centro Dramático Nacional, en Madrid. Yo no creo que el principal tema de la obra sea la diversidad funcional, intelectual o física. Creo que el principal tema de la obra es la incapacitación que sufrimos el conjunto de la población a la hora de gobernar nuestras vidas cuando habitamos dentro de un sistema de poder jerárquico. Alberto San Juan es el director de esta propuesta que mantiene la denuncia contra un sistema que discrimina a estas mujeres y que no les da derecho a decidir sobre sus vidas, sobre su libertad sexual, su forma de vivir o de relacionarse con un mundo que les da la espalda. Que es chocante, pero quizás es lo más preciso que tenemos a día de hoy, pues hay 3 actrices normativas y 4 intérpretes diversas. Estefanía de los Santos, Laura Galán, Carlota Gaviño, Pilar Gómez o Ana Marchesi son algunas de las actrices protagonistas de Lectura Fácil, que cuenta de momento con el visto bueno de la autora, muy crítica, por cierto, con la adaptación televisiva. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.